Bueno, vamos a hablar un poquito sobre neumonías en bovinos de engorda corral, actualidad sobre biología, tratamientos y prevención. Tengo sobre todo malas noticias. La mayoría de los patógenos respiratorios cambiaron de nombre, o sea que hay una cuestión ahí por ahí generacional. Los microbiólogos en los últimos 10 años han cambiado el nombre y muchas de las bacterias que vamos a ver cambiaron el nombre de género y especie, digamos, para que lo tengan en cuenta y lo vayan asimilando un poco en la medida que va pasando el tiempo de la presentación. Sí, sí. Tenés que tener, no, tenés que poner el sensor acá. Está acá atrás. Es más, la prueba de hoy. A ver, Richard, salvanos. Bueno, empecemos. Bueno, las patologías respiratorias en bovinos de engorda corral son la principal causa de morbilidad y mortalidad, eso es conocido a nivel mundial. Los norteamericanos lo tienen bastante claro eso, en los sistemas de engorda corral de Argentina también. También es una enfermedad importante de pérdidas económicas en recría, en tambo. Y últimamente también estamos viendo casuística de enfermedad respiratoria. Es decir, un veterinario me mostraba fotos en campos de cría, sobre todo en la categoría de ternero, al pie de madre, en terneros de un mes, 2 meses, 2 meses o 3 meses. Pero nosotros vamos a abordar lo que es las patologías respiratorias en bovinos de field, debido a que es la principal enfermedad, ¿no?, de pérdidas económicas. Bueno, esto es una gráfica sobre el porcentaje de mortalidad en un feedlot comercial del sur de Santa Fe. Fíjense, la línea azul es la existencia media de bovinos en el engorde. Es un feedlot que tenía una capacidad de engorde entre 5.000 a 9.000 cabezas, y la línea roja es la gráfica que indica el porcentaje de mortalidad. Ese porcentaje de mortalidad está calculado sobre la existencia media. También hay una forma de calcularlo sobre los ingresos. En este caso está calculado sobre la existencia media. Fíjense que tuvo un porcentaje de mortalidad que estuvo entre el 0,12 y el 0,5%. Es un porcentaje de mortalidad aceptable. Y si vimos que, o sea, en un año murieron un total, esto es la evaluación de un año, digamos, pero en un año murieron un total de 161 animales. De esos 161 animales, 57 animales murieron por enfermedad respiratoria, 43 por enfermedades digestivas y 61 animales sobre otras causas. Fíjense que la causa única de muerte fueron las neumonías como principal causa de mortalidad. Es una enfermedad de alto impacto económico. Graficando por causalidad, de acuerdo a los meses, fíjense que la enfermedad respiratoria fue más común de febrero a julio, o sea, en el otoño, que es cuando coinciden los ingresos, y representa entre un 20 a un 70, un 80% sobre el total de mortalidad que hay en un film. Por tanto, si van a trabajar en este tipo de sistemas, la neumonía es una enfermedad que la tienen que manejar, y hay algunas cuestiones que se pueden mejorar si prestamos un poquito de atención. En estos sistemas, las enfermedades clásicas de impacto económico que ustedes conocen, meteorismo, parasitosis gastrointestinal, enfermedades carenciales, en este tipo de sistemas la enfermedad respiratoria es la enfermedad más común y sigue las patologías digestivas, ¿no? Bueno, esta es la parte más brava. Complejo respiratorio bovino. ¿Por qué se habla de complejo respiratorio bovino? Porque, digamos, en la práctica es frecuente la asociación de patógenos, es decir, que en condiciones de campo o en condiciones naturales, frecuentemente estos agentes virales o bacterianos aparecen asociados. Antiguamente, digamos, cada uno de los agentes bacterianos o virales tiene un mecanismo particular de transmisión, y
una forma de generar lesión, pero la realidad es que en condiciones de campo aparecen asociadas. Dentro del complejo respiratorio hay agentes virales y agentes bacterianos. Los agentes virales son virus para influenza bovino tipo 3, herpesvirus bovino tipo 1 subtipo 1, el virus de la diarrea viral bovina, genotipo 1 y genotipo 2, hay dos genotipos, y virus respiratorio sincicial bovino. De estos 4 agentes virales, virus para influenza bovino tipo 3 y virus respiratorio sincicial bovino, usan el mecanismo de infección todo dentro, todo fuera. Entran, replican en el aparato traqueobronquial y salen. La diferencia entre IP3 y BRCB, que BRCB genera cuadros respiratorios más severos porque produce, además de traqueitis y bronquitis, produce bronquiolitis, o sea, produce una infección respiratoria baja. Respecto a herpesvirus bovino tipo 1 y virus de la diarrea viral bovina, ingresan, en el caso de herpes, hacen latencia en cambio, pero el mecanismo de lesión es similar a nivel traqueobronquial, y el virus de la diarrea viral bovina está incluido, si bien hay cepas neumotrópicas, sobre todo del genotipo 2, y está incluido dentro del complejo respiratorio porque en general genera una infección sistémica y replica en todo el sistema linfoide, por tanto produce depresión linfoide y de esa manera predispone a las infecciones bacterianas. Respecto a las infecciones bacterianas tenemos Mangemia hemolítica, ex Pasteurella hemolítica, Pasteurella multocida, Histophilus somni, ex Haemophilus somnus, Mycoplasma bovis y Troeperella pyogenes. Dentro de los agentes bacterianos, que generalmente tienen un rol primario dentro del complejo respiratorio bovino, los más antiguos son las Pasteurelas, la hemolítica multocida. En la década del 80 fue emergente Histophilus, y en la última década el patógeno emergente dentro del complejo respiratorio es Mycoplasma bovis. Es un patógeno, actualmente la mayoría de los trabajos realizados en Canadá y Estados Unidos lo mencionan como un patógeno emergente, incluso en Latinoamérica nosotros también tuvimos casos de Mycoplasma bovis. Troeperella pyogenes es una bacteria que antes se la llamaba Corynebacterium pyogenes, es un patógeno asociado sobre todo a los procesos supurativos en rumiantes. Casi todos los abscesos o gran parte de los procesos supurativos en bovinos son producidos por Corynebacterium pyogenes. Está incluida dentro del complejo respiratorio bovino porque en realidad no es secundaria a los agentes virales, sino que es secundaria a los otros agentes bacterianos. Lo que hace es colonizar los infartos pulmonares y los focos necróticos producidos por las otras bacterias. Eso como norma general. Entonces los más antiguos son las Pasteurelas y en los últimos años, los últimos 8 años surgió Mycoplasma bovis como un patógeno emergente. Los agentes virales son altamente prevalentes en los modelos de Argentina, IP3, TBB, herpesvirus bovino. Dentro de la circulación del virus de la diarrea viral bovina circula tanto el genotipo 1 como el genotipo 2. En general, el genotipo 2, diarrea viral bovina, además de producir cuadros respiratorios, puede producir cuadros de enfermedad de mucosas, y sobre todo genotipo 2, que puede producir también cuadros entéricos importantes con mortalidad solamente con una infección viral y no siendo necesaria la participación de bacterias dentro de la enfermedad. Había una duda respecto a si circulaba virus respiratorio sincicial bovino en Fieldot. Hicimos un trabajo regional junto con el equipo de Marina Musgovo de INTA Castelar sobre cero prevalencia de virus respiratorio sincicial bovino en bovinos de Fieldot. Seleccionamos 12 establecimientos y bovinos que tenían más de 20 días de estadía en el engorde, y por cero neutralización evaluamos la cero prevalencia de virus respiratorio sincicial. La prevalencia estuvo entre un 37 y un 100% de prevalencia, observando títulos altos. O sea, BRCB circula también, y esto viene a colación de que no todas las vacunas comerciales tienen virus respiratorio sincicial bovino. Hay algunas vacunas que incluyen en su formulación antigénica BRCB y otras no. Es importante, digamos, en la vacunación incluir
BRCA también, ¿no? Bueno, un poco de la patogenia. Los agentes virales y bacterianos son los factores determinantes o que tienen que estar sí o sí dentro del complejo respiratorio, pero la patogenia de la enfermedad, digamos, es una enfermedad multicausal. Es necesaria la presencia de otros factores, que son los denominados factores predisponentes, para que ocurra la enfermedad. Y por eso el FILDOT es un sistema donde comúnmente es la enfermedad de mayor impacto económico. El rol que juegan los agentes virales dentro del complejo respiratorio bovino, básicamente hay dos mecanismos por el cual, o mediante el cual los agentes virales predisponen a la infección bacteriana. Por un lado, los agentes virales replican en el aparato traqueobronquial, haciendo daño a nivel del epitelio traqueobronquial, y de esa manera favorecen la colonización bacteriana del aparato respiratorio inferior. Y por otro lado, algunos, como decíamos hoy, el virus de la diarrea viral bovina generan depresión del sistema linfoide y de esa manera predisponen a la infección bacteriana. Todos los agentes bacterianos son comensales del aparato respiratorio superior. En bajas cargas, los animales, al momento del nacimiento, por contacto nariz con la madre, transmiten las bacterias y quedan como comensales a nivel de orofaringe, tanto Mangenia como Clorella, Mycoplasma. Cuando se produce una circulación viral o se altera ese comensalismo por estrés, ahí llegan las bacterias al aparato respiratorio inferior y se producen o se desarrollan los cuadros de neumonía, ¿no? Lo importante es que en la medida que progresa el cuadro de infección respiratoria baja, las lesiones pulmonares van siendo más severas y más irreversibles, ¿no? Cada una de las bacterias tiene un mecanismo por el cual genera lesión. Esto no voy a abordar demasiado, pero cada agente bacteriano tiene un mecanismo de lesión por el cual genera lesión a nivel pulmonar, ¿no? Pero en la medida que una vez se instala la bacteria a nivel alveolar, empieza la liberación de toxinas y empieza a haber daño principalmente de la parte alveolar, ¿no? Apareciendo este tipo de lesiones. Esto es una bronconeumonía fibrinosa con un 60 o un 70% de compromiso pulmonar. En este pulmón se aisló Mangenia hemolítica. Y lo que sucede a nivel alveolar es esto. Todos los alveolos reemplazados por neutrófilos. Estos son neutrófilos. Tato, perdón, ponete un poco más fuerte, ¿Sí? más cerca. Porque Ahí. se fue el sonido y no lo puedo hacer poner más alto. Ah, listo. Ahí. ¿Se escucha bien? Y bueno, en este tipo de pulmones está alterado el mecanismo, digamos, de ventilación. Mangenia hemolítica solamente produce cuadros de infección respiratoria, en términos generales. Para el caso de Histofilus, que es otro de los componentes del complejo respiratorio bovino, son portadores, digamos, el aparato respiratorio superior, llega, se instala a nivel respiratorio inferior y genera bronconeumonía. A partir de la bronconeumonía, Histofilus puede generar septicemias y ahí es cuando aparecen las formas de meningoencefalitis trombótica, que es una infección neurológica producida por Histofilus, o las formas cardíacas con muerte aguda, prácticamente sin síntomas respiratorios. Eso para que lo tengan en cuenta. O sea que, asociado a Histofilus, además de los cuadros respiratorios, que serían las bronconeumonías, puede haber meningoencefalitis trombótica, puede haber miocarditis, artritis, incluso puede haber abortos en caso de hembras mayores, ¿no? Bueno, esto es una bronconeumonía fibrinosa producida por Histofilus. A veces lo que se suele observar en las bronconeumonías fibrinosas por Histofilus es que hay un fuerte componente de éxodo fibrinoso a nivel pleural, ¿no? Y esta es la presentación cardíaca. Histofilus a nivel cardíaco lo que hace es afectar específicamente los músculos papilares. Los músculos papilares son los músculos miocárdicos, subendocárdicos, donde se insertan las cuerdas tendinosas. Lo que hace Histofilus, vía septicemia, llega a las arteriolas que irrigan los músculos papilares y producen
infartos o miocarditis. En este caso está afectado un solo músculo papilar, en este caso uno y en este caso ambos músculos papilares. Ese infarto o esa lesión cardíaca lo que hace es generar edema pulmonar. A estos cuadros cardíacos generalmente están asociados en pulmón solamente pulmones pesados, edematosos, congestivos y ningún otro tipo de cambio. Y es una muerte, digamos, los animales mueren de forma abrupta, sin síntomas previos. El caso del micoplasma, decíamos, es otro de los componentes del complejo respiratorio bovino, es un patógeno emergente a nivel mundial, tanto del complejo respiratorio bovino como en caso de mastitis en bovino. Tiene variables manifestaciones clínicas, son todas de naturaleza crónica las manifestaciones clínicas. Produce bronconeumonías, otitis, poliartritis, mastitis y abortos. En el caso del complejo respiratorio bovino, el tipo de lesión que genera es una neumonía de distribución cráneo-ventral, el pulmón consolidado de color rojo y tiene estos pequeños nódulos blanquecinos que van de 0,5 milímetros a 1 o 2 centímetros. Son muy similares a las lesiones a tuberculosis, con una histopatología y un método complementario se lo puede diferenciar bien, pero macroscópicamente son bastante similares. La diferencia está en que generalmente tuberculosis afecta el ganglio bronquial, o sea, las lesiones gaseosas aparecen a nivel bronquial, en este caso no, digamos, pero son similares. Y también, al igual que histófilo, puede generar infecciones sistémicas, apareciendo la posibilidad de otitis media. Es común a veces en los brotes de micoplasma en bovinos de feedlot que aparezcan animales con parálisis facial. O sea, micoplasma a partir del pulmón hace septicemia, llega al oído medio y produce este tipo de lesión. En este caso, la bulla timpánica está completamente llena de ese material gaseoso y por ahí es por donde pasa el nervio facial, por eso produce parálisis facial, ¿no? Es otro tipo de presentación. Si hay cuadros respiratorios con parálisis facial, probablemente esté implicado en micoplasma, ¿no? Bueno, Troeperella piógenes es otro de los componentes que está dentro del complejo respiratorio bovino. Está incluido dentro del complejo respiratorio debido a que es secundaria a las otras bacterias y está asociado a procesos supurativos, como decíamos hoy. En el caso de Corynebacterium piógenes o Troeperella piógenes puede llegar por dos vías a nivel pulmonar, tanto por vía hematógena como por vía respiratoria. O sea, por vía broncogénica es el caso cuando Troeperella piógenes llega a nivel respiratorio secundario a otras infecciones bacterianas, como en estos casos. Este es un pulmón con una distribución cráneo-ventral y los abscesos están en la región cráneo-ventral. Eso aparece sobre todo asociado a neumonías crónicas. Pero puede llegar por vía hematógena y esos son casos sobre todo cuando están asociados a hepatitis absedativas, bovinos de feedlot, como consecuencia de una cirrosis subclínica. O sea que la interpretación es diferente y por eso es importante tener en cuenta interpretar la distribución de las lesiones a nivel pulmonar. Esta es la vía broncogénica y la distribución de los abscesos cuando es secundaria a una infección respiratoria bacteriana del complejo respiratorio. Y esta es la distribución cuando Troeperella piógenes llega producto de una hepatitis supurativa o de otra vía de infección. La interpretación es completamente diferente. Estos son los típicos casos de bovinos de feedlot donde no se trató oportunamente o se llegó tarde o hay resistencia y no hay una buena eficacia en el tratamiento inicial, y esto está asociado a problemas digestivos o a problemas de otra índole, ¿no? ¿Cómo es la secuencia de las lesiones pulmonares? Esto es importante, digamos, que lo tengan en cuenta, sobre todo para relacionarlo con lo que es la expresión de la infección respiratoria, la expresión clínica. Fíjense, este es un pulmón que es una bronconeumonía bacteriana incipiente. Tiene un 20 a un 30% de compromiso pulmonar. En este caso se aisló angina hemolítica y tenía lesiones pulmonares compatibles con una infección viral y bacteriana. Un 30% de compromiso pulmonar.
Este proceso, si no lo paramos, avanza hacia este tipo de neumonías. Son bronconeumonías agudas con un 60, un 50, un 70% de compromiso pulmonar. Si no cortamos estas lesiones con un tratamiento con antibióticos, avanzan a este tipo de neumonías. Estas neumonías prácticamente no responden al tratamiento con antibióticos por el grado de compromiso pulmonar que hay al momento de tratar los animales. Más, estos pulmones son procedentes de animales que fueron tratados 24 horas antes con antibióticos, digamos, pero evidentemente el tratamiento inicial llegaron tarde. Si uno tiene, a partir de estas lesiones pulmonares, una cura bacteriológica, que es raro, puede avanzar el cuadro a este tipo de infecciones. O sea, aparecen las lesiones supurativas, los focos necróticos agudos, son infectados por Troperella piógenes y empiezan a aparecer los procesos supurativos. Y si avanza más, avanza hacia abscesos. Fíjense, estos son abscesos pulmonares en la región craneoventral. Y este pulmón, este es el lóbulo diafragmático, cardíaco, prácticamente desapareció, atrofia del lóbulo cardíaco, y fibrosis pleural. Estos dos casos son los típicos pulmones de bovinos que están en la enfermería, que no responden a la terapia con antibióticos, ¿no? Y probablemente sea debido a que el tratamiento inicial no fue en el momento oportuno. Bueno, un poco para hablar sobre los resultados que tenemos del laboratorio de bacteriología. Estos son todos aislamientos procedentes de bovinos de Fieldon, de acá del sur de Santa Fe, de Córdoba y algunos de Buenos Aires. Fíjense, sobre 134 pulmones positivos al aislamiento. Tuvimos 98 infecciones únicas, o sea, se aisló solamente un agente bacteriano. De esos, el 26% se aisló Mangenia hemolítica, el 29% Histofilus. Y después, Troperella piógenes y Pasteurella. Mangenia y Histofilus, sobre todo asociado a bronconeumonías fibrinosas agudas. Los aislamientos de Troperella piógenes están asociados sobre todo a neumonías de tipo crónico, lesiones abscedativas y neumonías crónicas. Y respecto a las coinfecciones, que fueron 36, también predominó el aislamiento de Histofilus omni más Pasteurella multocida o Mangenia hemolítica más Pasteurella multocida, pero las coinfecciones son bastante comunes y pueden ser múltiples. Eso para que lo tengan en cuenta. El perfil que tenemos de acuerdo a la frecuencia de aislamiento es más parecido al perfil canadiense, que tiene un predominio de aislamiento de Histofilus, que al perfil de aislamientos que tienen los norteamericanos. Pero bueno, en eso estamos. También tuvimos, a nivel mundial, en el patógeno emergente, dijimos Mycoplasma bovis, también tuvimos casos de Mycoplasma. Hasta ahora tenemos 14 casos confirmados por inmunohistoquímica. Los casos de Mycoplasma, como decíamos hoy, son casos de naturaleza más bien crónica y generalmente son cuadros respiratorios que pueden tener o no parálisis facial, pero son cuadros que no responden favorablemente al tratamiento, sobre todo con timicocina, que es lo que más se utiliza en el Fieldon, ¿no? Y asociado a ese tipo de lesiones que mencionábamos hoy. Fíjense acá, por ejemplo, son neumonías refractarias a los tratamientos en general, ¿no? por la índole de la lesión, y suelen aparecer sobre todo en el periodo medio o final del engorde. Bueno, esta es la distribución mensual de la casilla que recibimos nosotros. Fíjense, si bien hay brotes de enfermedad respiratoria durante todo el año, los meses donde mayormente tenemos registros de enfermedad respiratoria son un total de 210 muestras recibidas de bovinos de Fieldon. Tenemos marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Pero brotes de enfermedad respiratoria de Fieldon vienen en cualquier momento del año, ¿no? Y esta información surge del registro individual. De cada uno de los pulmones nosotros registramos en qué momento de estadía se encontraba el bovino en el momento de su muerte. Es decir, a cada pulmón registramos cuántos días llevaba de estadía en el Fieldon. Fíjense, según los registros que tenemos,
la mayor parte de las muestras procesadas eran de bovinos que tenían entre 4 y 5 semanas de estadía en el ECOR. El 48% de las muestras procesadas estaban comprendidas en bovinos que tenían entre 4 y 6 semanas. Esta información es importante, por ahí la bibliografía más vieja sobre mortandad en bovinos de feedlot mencionan que la mortandad por enfermedad respiratoria ocurre 20 días post-ingreso, el grueso. Eso cambió un poco en feedlot, acá se puede ver, incluso si uno lo analiza dentro de las gráficas de mortandad en bovinos de feedlot, cambió un poco sobre todo por el uso de metafilaxia. Fíjense que los primeros 20 días, si bien hay registro de mortandad, es baja. Esta gráfica, digamos, es un poco diferente a lo que era antiguamente y es por el uso de metafilaxia. Lo que hace la metafilaxia, que es lo que se usa mucho en feedlot, es tirar el proceso respiratorio para más adelante. O sea, en feedlot donde no usan metafilaxia, esta curva tiende a acercarse al día 14 y 21 como principal momento de muerte, pero en sistemas donde utilizan frecuentemente la metafilaxia, el proceso respiratorio aparece más adelante, ¿no? ¿Qué es la metafilaxia? Después lo vamos a ver. Bueno.